Un zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa del ANEL Medellín. Buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos ven y nos escuchan desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Mi nombre es Marlon Cortés, asociado al ANEL Medellín, y soy el conductor del programa Un Zoom a la Ciudad, entrevistas con el psicoanálisis. La Asociación Mundial de Psicoanálisis tiene este año 2022 una cita en un congreso. El título de este congreso es La mujer no existe. Para quienes son lejanos al discurso psicoanalítico, les puede parecer hasta chistoso que el título del congreso sea La mujer no existe. Por eso entonces hemos llamado a Lisbeth Ahumada, que es analista, miembro de la escuela de la AMP y de la ANEL, a que conversemos un poco sobre el tema de la mujer y el psicoanálisis. Lisbeth, muchas gracias por aceptar la invitación. Esperemos que podamos conversar en estos minuticos. Gracias a ti, un gusto siempre conversar contigo, Marlon. Ok. Bien, Lisbeth, la primera pregunta grande y ya la conversación nos irá mostrando su curso es la mujer en el psicoanálisis. ¿Qué podemos comenzar a decir alrededor de la mujer en el psicoanálisis? Que alguien que tenga un mínimo acercamiento al psicoanálisis, evidentemente es súper importante este lugar. Lisbeth, contanos. Bueno, lo primero que debemos decir es que la génesis del psicoanálisis Claro. no es sin el contacto con las mujeres. Es decir, las mujeres de la mano de Freud fueron activas en la posibilidad de que el psicoanálisis fuera creado, el psicoanálisis fuera instaurado como un discurso en la modernidad. Este es un punto fundamental, porque no podríamos hablar de psicoanálisis sin darle el lugar pionero, si se quiere, en el descubrimiento mismo de él. ¿En qué sentido pionero, Lisbeth, sabiendo que Freud, hasta donde tenemos noticia, era un hombre? Porque Freud se interesó de manera particular por el sufrimiento que las mujeres padecían y que era un sufrimiento que no era callado o alojado por las ciencias médicas. Freud, como médico, advirtió que ese sufrimiento no podía ser respondido desde el lugar de la medicina. Es decir, que era un sufrimiento que no estaba representado por lo orgánico, por lo fisiológico, sino que lo orgánico y lo fisiológico eran más bien depositarios de ese sufrimiento, pero no su verdadera causa. Y creo que muchas veces no reconocemos ese lugar fundamental que Freud dio a las mujeres en tanto que hizo hablar al psicoanálisis o al psicoanalista, lo hizo tomar una posición inédita, que fue la de Freud. Pero fíjate, Marlon, en todo caso, lo que no podemos olvidar es que Freud intentó escuchar el padecimiento, la queja, el sufrimiento de las mujeres, y sin embargo, jamás con su respuesta intentó un adormecimiento de esa queja, no intentó pensar que era posible responder cabalmente, absolutamente, para resolver del todo un malestar. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido que para Freud, el decir de las mujeres siempre se constituyó en su base en un enigma.
Y es porque es un enigma, es decir, que no se sabe de manera puntual, específica, objetiva, predeterminada, lo que ocurre a cada una. Y es porque es un enigma que es posible producir nuevos saberes, múltiples saberes. Si pensáramos, o si no fuese tratado como un enigma, tendríamos que decir de manera lógica que se resolvió y se cayó ese malestar, de manera unívoca. Sin embargo, mantenerlo como un enigma, y es lo que atraviesa toda la obra de Freud, es fundamental, porque sobre ese enigma se produjo, emanó un saber ciertamente inacabado y ciertamente fecundo a partir de una idea, de una causa no objetiva, en el sentido de la ciencia, una causa que tendrá un lugar en la obra de Freud, un lugar en la obra de Jacques Lacan, articulada a una dimensión más compleja, que al mismo tiempo articula una dimensión subjetiva, y que habrá muchas elaboraciones alrededor de eso. ¿Qué causa el sufrimiento? Pero lo que digo es que no hay que olvidar que la causa fue una pregunta en boca de las mujeres a Freud. Y Freud la tomó de una manera muy seria, sin, insisto en esto, sin callar la pregunta, sino permitiendo que se sostenga como enigma. Cuando dijiste que Freud se ubica con respecto a la mujer de una manera, con una posición inédita, esa posición inédita es a lo que estás llamando el enigma. El enigma, de un lado, de qué ocurre con esta mujer que la ciencia no ha podido dar una respuesta, y que se toma muy en serio Freud la pregunta en términos de un malestar, que insiste e insiste. Entonces, el enigma quiere decir que Freud parte de la idea de que efectivamente no hay una respuesta unívoca, como lo pretendía la ciencia médica, sino que es una respuesta que tendrá que estar articulada a la causa misma que el enigma despierta, no sin suponer que el enigma va a terminarse por una posible respuesta. Es decir, es posible resolver para Freud, en sus primeros tiempos, aunque te digo que en toda la obra de Freud el enigma persiste de qué es una mujer, qué representa una mujer, o sea que ese enigma es fundamental. Pero lo que digo también con relación a la causa es pensar que si la causa es enigmática, es lo que permite producir un saber que no sea un saber universal. Si tú resuelves el enigma, o si no lo tratas como tal, si no lo valoras como un enigma, necesariamente se resuelve a partir de una respuesta universal. Entonces, lo que digo es que la causa para Freud, en el sentido más fuerte y más interesante, es que se instituye como un enigma. ¿Qué causa el sufrimiento, el malestar en las mujeres que van a ver a Freud? Instituye el enigma que da lugar al descubrimiento del psicoanálisis, al planteamiento mismo del psicoanálisis. Esto digo, porque resolverlo y no permitir entenderlo como un enigma sería, en todo caso, borrar de tajo esa dimensión y suponer que hay la respuesta, pero que tendrá que darse en otra esfera más allá de la esfera médica. Me parece más interesante pensar en que Freud no se apresuró a taponar ese malestar
sino que lo elevó a la condición enigmática del ser que padece y que fue a buscarlo. Si la ciencia entonces, para Freud, si la ciencia busca respuestas unívocas, entonces, Universales. universales, exacto. Entonces, Freud más bien propone la equivocidad. Sí, lo opuesto a lo unívoco es la equivocidad. La equivocidad, pues sí, respuestas parciales, respuestas que se pueden refutar. Digamos, entonces el psicoanálisis, ¿qué ha podido construir? Así sea equívocamente, así sea en el nivel de la equivocidad, así sea no unívocamente, ¿qué ha podido construir el psicoanálisis alrededor de la mujer? Obviamente me imagino que daremos unas pequeñas pinceladas para nuestro público que no es el psicoanalista. Hay muchos aspectos, pero para seguir en lo que indicas, lo primero que podemos decir es que finalmente lo que Freud encuentra al darse cuenta que no hay una respuesta universal al sufrimiento de aquella, porque hablamos de las mujeres, que lo demanda, que le va a preguntar, que va a sostener su queja y su malestar frente a él, podemos decir que en este sentido Freud ubica la falla de la solución universal, instaurando la necesidad de particularizar esa queja, ese sufrimiento, ese malestar, en la trama subjetiva, en la trama del individuo que la soporta. Es decir, que Freud va a ubicar que la clave del psicoanálisis radica fundamentalmente en la articulación del padecimiento a la esfera, al mundo del sujeto que lo soporta. Y la necesidad de esos nexos no conscientes, de esos nexos involuntarios, de esos nexos que van tejiendo una trama más o menos dramática en la vida de alguien, es a lo que el psicoanálisis se va a dedicar. Pero quiero mostrar, enfatizar que está en la falla que Freud advierte de la respuesta universal, la instauración de la necesidad, de lo particular, y de la necesidad de articular en la vida de ese sujeto su propia interpretación de lo que ha sido ella, la vida. Es decir, en la necesidad de escuchar de manera particular cómo alguien concibe su vida, cómo alguien ha descifrado lo que ocurre y cómo alguien ha interpretado su propio malestar. Esto es importante porque de un fracaso se instituye todo un campo doctrinal y práctico. La necesidad de que el sujeto esté con su palabra en lo que le acontece. Que no sea un objeto del acontecimiento, sino que pueda intentar articular aquello que lo somete, muchas veces de maneras terribles, dramáticas. Pero eso me parece... Lisbeth, pero es eso que estás diciendo, efectivamente, de algún modo rescatar lo singular, digamos, enmarcar el sufrimiento en la trama subjetiva. Eso no es específico de las mujeres. No. ¿Qué sería, exacto, qué sería, algunas pinceladas, insisto, en relación a lo específico de las mujeres? O si quieres saltar a lo femenino ya, saltamos.
Bueno, yo seguía la línea que me estabas Sí, está proponiendo bien, está respecto bien, a la pregunta está de bien. las mujeres, que les daba el lugar que tienen como las pioneras del campo del Ujú, psicoanálisis, como las que condujeron a Freud en esa institución verdaderamente inédita del psicoanálisis en el mundo. Entonces, es un lugar que ciertamente uno podría preguntarse, ¿por qué las mujeres? Y podríamos articular varias cuestiones, pero en esta charla contigo podemos al menos situar dos, porque efectivamente las mujeres, en plural, han ujú. representado en el mundo como tal aquella parte, si se quiere, disruptiva con relación al orden. Las mujeres, tanto en la historia universal, podríamos decir, son aquellas personas que han podido no necesariamente adormecerse, no necesariamente retroceder frente a la queja de que las cosas no están bien, de que las cosas tienen inequidades, de que el arreglo del mundo tiene desajustes. Y lo podemos ver de una manera muy clara. ¿Será, por qué no, que son más corajudas? Bueno, si hacemos algún tipo de generalización, tendremos que decir que efectivamente en muchas ocasiones tenemos la idea de que siempre se atreven un poco más que los demás, que los hombres en general. Y lo vemos, lo vemos. Entonces esta cara de disrupción, ¿m? De desacomodamiento, ha estado presente de la mano o en el decir de la boca de las mujeres. Y esto te digo, tendríamos que tener otra charla para dar muchos ejemplos alrededor de eso. Eso es un aspecto. Sí, sí, ese puntico me da pie para la segunda pregunta que más o menos habíamos pensado, porque entonces, digamos, ponemos a dialogar al psicoanálisis con otras disciplinas, en este caso en concreto con la sociología. Cuando en la sociología algunos pensadores, digamos, piensan y denuncian el patriarcado o la cultura falocéntrica, es decir, una cultura en la cual las mujeres están dejadas de lado, las mujeres se les paga menos, las mujeres son más víctimas de violencia. Sí, digamos, desde la sociología, algunos pensadores pueden hacer esa lectura. Digamos, desde el psicoanálisis, no sé qué lectura, no sé cómo podríamos conversar con esa lectura que tienen algunos sociólogos alrededor de las mujeres. Pero no me parece prioritario de la sociología. Me Dale. parece que esto ya lo podemos entender desde la tradición judeocristiana, lo vemos en la teología, con el estudio de la patrística, en fin. Quiero decir que me parece más bien que hace siglos, milenios, se entiende que hay un arreglo central alrededor de una figura que puede dar cuenta de una organización bien familiar, bien colectiva. Y efectivamente, ese arreglo, esa organización, tenía que ver con una figura que era el que, en ese sentido te hablo de la tradición judeocristiana, el que reflejaba con un papel mucho más seguro lo que sería un lazo entre familias, con el otro, algo que se podía elegir como un modelo de organización colectiva, basándose en los núcleos familiares. ¿No? Basta leer la Biblia para darse cuenta que este modelo representaba los ideales religiosos de Dios en la tierra. Es así. Entonces lo que pienso es que Freud lo que hace es una lectura de este modelo que ya estaba instaurado,
como modo de organización. Estás hablando de lo que llaman el patriarcado, cuando decís ese Exacto, modelo. exacto, con esa figura central del padre, alrededor del padre. Freud está en lectura, lo sabemos, tú lo sabes, no vamos a aburrir a los que nos pueden llegar a escuchar, en diversos momentos de su obra, en diversos textos, más interesantes los unos que los otros, pero justamente hace una lectura de en qué está fundamentada esa relación de la ley con esa figura central del padre, por ejemplo, del deseo en esa figura del padre, de lo que es interdicto, de lo que se puede prescribir. Todo eso es lo que podemos nosotros ser testigos de lo que Freud lee alrededor de ese modelo que instaura la posibilidad de una civilización respecto a una regulación con posibilidades y también con límites alrededor de una figura. Bueno, hace mucho, por eso digo que no es privativo, dije prioritario ahora, pero bueno, también de la sociología. Ya Lacan había advertido en la década del 40, finales de la década del 40, que algo se conmovía respecto a la fijeza de ese elemento central en la configuración grupal, familiar, colectiva. Y creo que ese grito de conmoción vino de diversos lugares, por supuesto, del primer mundo, en todo caso. Gritaron primero que nosotros. Creo que se plantea una conmoción que si se toca el lugar central de esa figura, efectivamente habrá que preguntarse cómo ese toque de esa figura, cómo toca a los demás elementos que están articulados allí. ¿Cómo se articulan las mujeres cuando se toca ese elemento central? Digamos, Sí, entonces, finalmente, esta figura fue identificada a lo que hemos llamado hombres. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de paterfamilias, intentamos hacer una diferenciación. Pero efectivamente, conglomerados colectivos de hace muchos años han denunciado la identificación que se hace de ese pater con hombre. Y okay. Es algo que además fue un lema muy, muy sonado. Ahora tiene más complejidades, pero antes era un lema muy sonado. Abajo el padre, abajo los hombres. Abajo los padres, abajo los hombres, articulando, identificando eso. Y en todo caso, no entendiendo que para el psicoanálisis se trataba de funciones, y por eso en eso somos más plásticos en el sentido de siempre ubicar qué elemento funciona como regulador, por ejemplo, en una familia o en un colectivo, sin llegar a identificar con el hombre esa función. O sea que nosotros, los psicoanalistas, hemos tomado desde Freud más distancia respecto a suponer que eso tiene que ver con el hecho de ser un hombre. Siempre nos interesó estudiar, indagar para un sujeto qué elemento lo había configurado con relación a su otro, a su entorno, a su familia. ¿Cuál era ese elemento regulador? Bien, esto por una parte. Eran las mujeres que me decías tú. Si estamos hablando entonces de esa indistinción entre hombre, padre y hacer de la filiación paterna una atribución viril, tenemos que decir que las mujeres que protestaban respecto a ese lugar que se atribuía como un lugar muy valorado, fundamental, y se le adjudicaba a los hombres, habrá que entender las protestas dirigidas a ese punto de indistinción. Es decir, habrá que entender cierto clamor de que por qué los hombres allí respecto a una comparación del papel de las mujeres. Yo creo, Marlon, que tú y yo podemos entender
reconocer los notables y benéficos derechos que han adquirido los colectivos de las mujeres. Agradecerlos, reconocerlos, y hay que seguir por esa vía. Sin embargo, lo que podemos también darnos cuenta en nuestra experiencia clínica y, por qué no, subjetiva, que se ha dado también en analizar en cada uno de los analistas, es precisamente ubicar el hecho de que en las componendas o en las batallas que podemos llegar a ver respecto del colectivo hombres frente al colectivo mujeres, caemos en una encrucijada, porque esas batallas tienen como parámetro o como trofeo para el ganador justamente la comparación, la igualdad, la equidad de lo que sería lo masculino y lo femenino, o de lo que serían los hombres y las mujeres. Es decir, responden a la misma lógica. Obtener el trofeo de la comparación siempre, de la comparación o de la igualdad en los deberes, siempre nos llevará a la encrucijada de que estemos en el mismo lugar, porque tendrá que ver con adquisición, con bienes, con medidas, con algo que se articula de manera muy clara en las competencias. Bueno, siempre estaremos ubicando en el mismo lugar el trofeo a conquistar. Nada nuevo. Nada nuevo. ¿Qué sería lo nuevo? Lo nuevo, alguna vez cuando escuchaba tu introducción a la conversación, recordaba que alguna vez fui invitada justamente por un colectivo de feministas en Bogotá a hablar sobre esa frase que decías al comienzo: la mujer no existe. Por supuesto, era una invitación un poco tramposa, en el sentido de que se me quería hacer decir de Lacan cuestiones antifeministas. Y habían notables feministas que hoy escriben en los diarios, que son personas muy inteligentes, eruditas, y algunas europeas, planteando esa cuestión. Bueno, yo recuerdo que ya en ese entonces, y lo pienso aún más hoy en día, que les hablaba de la verdadera libertad, del hecho de que la mujer no exista, de la verdadera libertad para cada una de las mujeres, de la verdadera plasticidad que da lugar a inventarnos una por una. Y les decía que para mí era verdaderamente algo increíble que alguien pudiera decir que no se debe estar sujetado de una identificación que supuestamente provee una identidad. Que poder percibir que no hay una identidad, no se es hombre o no se es mujer, en el sentido de que reduzca mi identidad a eso, que se confunda el ser con la identificación, para dejarnos engañar de que es posible una identidad para el ser humano, y sabemos que para el ser humano la identidad es imposible, y por eso hay la identificación. Entonces, creería yo, como lo dije en ese entonces, y lo digo ahora acá charlando contigo, que es verdaderamente liberador poder ubicar que no hay una identidad que pueda diferenciarme como mujer de un hombre. Que más bien, cuando ubicamos esa diferencia, lo que diferencia a un hombre de una mujer, estamos del mismo lado. Por lo que hablaba ahora, hay un mismo trofeo respecto de un mismo elemento que nos regularía, y tendríamos el poder para hacerlo.
Caeríamos en el mismo lado. Serían las mujeres finalmente entonces con el poder, entonces casi que, o sea, es lo mismo, Es lo hombres mismo. con poder, Todo mujeres. lo que tenga medida, para que no sea tan complicada la explicación, todo lo que tenga medida tiene que ver con una lógica que a Lacan le interesó plantear, que es una lógica universal y masculina, pero es la lógica que está instalada en nuestros cerebros, en nuestra forma de habitar el mundo. La ciencia, la modernidad, Ciencia, es Descartes. la idea de hacer conjuntos, la idea La de matemática. Son los parecidos, los más parecidos, todo nacionalismo, se fundan totalitarismos, siempre. No hay nada más masculino, más regulador, más fálico, como me decías en la primera pregunta, que lo totalitario. Claro. Pero es que es una lógica totalitaria. Claro. Entonces, cuando... Que podría ser encarnada por una mujer. Siempre, cuando competimos en ese campo. Claro, cuando competimos en ese campo. En el campo de la medición, de la comparación, que no de los derechos conquistados. Eso ya nos quedó claro de ti a mí, que es algo que acompañamos siempre. Pero cuando las minorías, como tal, en los derechos, intentan borrarse en las mayorías, en su deseo, fíjate que ya se aniquila la posibilidad de ser aparte. Entonces se introduce en estos conjuntos, grandes conjuntos. O sea que la polémica, la discusión, el debate alrededor de hombres-mujeres, me parece que hay que diferenciarlo en estos dos aspectos. Uno, lo que tiene que ver con toda adquisición de lo jurídico-legal y adelante, pero otra cosa es caer en la confusión de que eso tiene en sí mismo una identidad. Y no es verdad. En el campo de la identificación estamos todos en el mismo campo. Más o menos, en el mismo campo. Cuando nos movemos frente a esa sentencia extraña, como tú decías, rara y que puede producir equívocos, interpretaciones, algunas menos amables que otras, como en el caso de mi invitación en esa ocasión, no nos damos cuenta que se alude a otro campo, el campo que se resiste a cualquier identificación, que sería la del otro campo, donde estamos hombres y mujeres. Pero hay un campo donde no cabe la identificación, porque es precisamente un campo que contraría esa lógica. Y por eso nos es tan difícil pensar. Y a mí me parece de una honestidad altísima de Lacan al decir, es verdad que no existe la mujer. ¿Dónde está la mujer? No existe. Tenemos atributos. Y tenemos una y una. Puedo decir, esta mujer existe y atribuyo esto a partir de sus propias identificaciones. Pero cuando Lacan dice la mujer no existe, ¿qué está diciendo? Y yo tomo esa parte que te decía de un verdadero campo, de una invención y de una liberación de identificaciones verdaderamente insospechado. Por eso me parece tan interesante. Y la cuestión es tan compleja que no responde a recetas de cómo ser la mujer, que tenemos incluso en la misma enseñanza de Lacan, en sus seminarios de Jacques Lacan, muchas articulaciones que tienen que ver con una a una. Respondiendo a su aforismo, la mujer no existe, tiene que ir una a una tratando de ver qué puede producirse de una mujer cuando se disuelven sus identificaciones. Cuando ella misma se da cuenta que su identidad no está allí, en lo que le dijeron que era, en lo que tomó. Lisbeth, está claro, estás diciéndolo, está claro que, digamos, la apuesta psicoanalítica está en la dirección de lo singular. Digamos así, como que la verdadera libertad está en la invención de cada quien. Me pregunto, y puede ser una pregunta de quienes nos escuchan, ¿y cuál es el problema de la identificación? ¿Cuál es el problema
de la identificación. Ya lo has dicho, pero quisiera que lo redondearas. Me parece que tiene que ver con los totalitarismos, pero bueno, dale. Podemos Dale. decir que en principio no es un problema, es una solución. Dale. Al problema de la falta de identidad de los seres humanos. En la base hay un problema que es la falta de identidad. No nacemos con identidad. Y entonces nos inventamos la identificación. Nos identificamos a los modelos más cercanos, a las palabras más cercanas, a las miradas más cercanas, nos identificamos a lo que para nosotros representa algo de respuesta a qué es eso. ¿Qué es eso de ser un hombre? ¿Qué es eso de ser una mujer? Y la Como apuesta... no está en nuestro aparato lenguajero, de lenguaje, no está dicho, no nacemos con ese decir, apelamos a lo que el otro, a nuestros padres, a nuestros familiares cercanos, a aquel que haga las veces de regulador, así sea una institución, ojo, de regulador de la conformación de mi mundo, a esos podemos recortar aquello que pensamos que es la solución de mi pregunta, ¿por quién soy? Que es la pregunta que acompañará al ser toda la vida. Pero cuando alguien sabe que esa respuesta no está acabada y no se deja engañar con la idea de que esa respuesta está del lado de la identidad como hombre o la identidad como mujer, creo, es donde yo te decía que es un poco más liberador. Así lo veo yo. Porque permite un campo inimitable. Una mujer que no podría ser imitada porque lo que ebulle de ella misma, de esa mujer, es ese campo que no cae en la comparación ni en la medida. Y por eso, entre otras, hablando de estos aforismos raros de Lacan decía, y fíjate que era un hombre, hasta donde sabemos era un hombre, Lacan decía, hagan como yo, no me imiten, permite articular esta idea. Perfecto. Si alguien puede tocar, palpar, y tú me puedes decir, bueno, ¿y cómo se palpa? No vamos a entrar en las cosas más profundas de la enseñanza de Lacan. Decíamos que él tuvo que ir a ejemplos, de nuevo, de la religión o de otros mundos, de la literatura, para tratar de atrapar qué es eso incomparable, no universal, que diría algo fuera del campo donde hombres y mujeres se reconocen. ¿Qué es eso irreconocible? Bueno, si no nos vamos a estos ejemplos, porque no tenemos tiempo, tendremos que irnos a que cada uno podrá tener la posibilidad de descubrirlo si quiere. Si no es alguien demasiado apresado o torturado por sus propias identificaciones. Esa sería la propuesta del dispositivo analítico. Si se desea saber sobre la falta de identidad y esas identificaciones que llamo tortuosas para alguien, si alguien quiere tomar distancia de aquello que lo tortura, que le resulta de un sufrimiento tiránico por el lado de las identificaciones, fíjate la paradoja, que son soluciones a la falta de identidad. Si quiere saber un poco de cómo liberarse de eso, pero además, ¿qué va a poder inventar en esos vacíos una vez se haya desujetado más o menos de sus identificaciones? Esto es un campo de puro deseo. Pero si alguien está relativamente cómodo con las identificaciones, algunas más férreas que otras, que le permiten transitar por la vida sin mayor sufrimiento, seguramente ese no va a interesarle ir a asomarse, a pellizcar ese otro campo que no es ni comparable ni mesurable. Este es el tema. Lisbeth, para cerrar, me dejas como enseñanza una manera singular de entender eso de la mujer no existe. Podemos decir que
la mujer no existe es una muy buena noticia para el sujeto, porque lo que le está planteando es que es importante su singularidad. La mujer no existe es una buena noticia. Me encanta. Para mí lo fue, lo sigue siendo. Así lo presenté a ese colectivo de feministas y así lo sigo pensando. Si se encuentra ese punto de liberación de las identificaciones a partir de percibir que no hay una identidad universal en lo que se llama género actualmente y que el ser no se confunde, no se fusiona con las múltiples respuestas que la época hoy brinda, que el ser tiene que ver con algo de una conquista que no es posible transmitir de modo universal. Bien, Lisbeth, yo te agradezco mucho por el tiempo. Nos veremos en el Congreso dentro de poco. A ver qué La mujer invenciones no existe. escuchamos, Marlon. Seguro vamos a ¿Eh? escuchar muchas. Muchas. Muchas gracias a ti y bueno, buen trabajo. Listo. Chao, chao, Lisbeth. Chao. Nos vemos. German